Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Esto dice la palabra del Señor. Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y una gran multitud de Galilea lo siguió, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía vino a él. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Amén. La santa palabra del Señor, textualmente dicha acá. Quisiera comenzar con esta ilustración, la verdad, y creo que me parece muy oportuna, tratando de hacer ver un poco esta situación. Por los años 2016 y 2017 en mi país, en Venezuela, recrudeció la crisis de una forma impresionante. Cuando digo recrudeció es que se puso peor de lo que ya estaba, porque ya traíamos una inflación grande desde hace años y situaciones económicas y políticas muy feas. La cosa es de que entonces la comida más esencial del venezolano desapareció de las tiendas, se acabó, y los comerciantes no podían llenar sus tiendas nuevamente de estos productos porque carecían del dinero, es decir, de los dólares. No tenían dólares, pues en Venezuela se implementó algo llamado control cambiario, es decir, que el gobierno es quien tiene el control y es quien tiene en su poder dólares, euros y diferentes monedas extranjeras que tienen mayor valor, con las cuales el comerciante podía importar. Y había la necesidad de importar, pues en Venezuela la producción se acabó, porque las empresas fueron tomadas por el gobierno y muchas de ellas quebraron. La cosa es de que la situación se puso tan mala que en ocasiones, cuando se comía bien, se comía hasta 2 veces al día, pero lo normal era comer una vez o 2 veces muy poquita para poderlo rendir en el día. Había un hambre generalizada en todo el país. Y digo había porque ahora ya no es tanto, ya la cosa se ha disimulado un poco más. Sin embargo, el hambre creció muchísimo. Personas que yo conozco que pesaban más de 100 kilos bajaron hasta 70. Realmente conozco personas que bajaron más de 30 kilos de su peso por el hambre que hubo. Personas fallecieron entonces. Dijiste empresas privadas. Empresas privadas que fueron expropiadas. Ok, ¿se las compraron a sus dueños o se las quitaron? Se las compraron al precio que puso el gobierno. ¿Se las quitaron? Sí, malbaratadas, sí. Y era por decreto, no era por negociación. Sí, eso es socialismo. El socialismo, ese es parte de su mecanismo. Expropiar, quedarse con eso y usarlo a su antojo. Entonces, en mi país ocurrió eso. Y la gente, y doy este contexto, es por causa de las multitudes y la desesperación. Porque cuando se corría el rumor de que en cierta tienda, especialmente las más grandes, había harina pan o harina para hacer arepas, que es lo que se come ya por tortilla, se hacían filas, y no solamente harina, sino otros productos que son básicos, se hacían filas de muchos kilómetros, de varios kilómetros, y había que hacer la fila con 1 o 2 días de anticipación. Es decir, había que pasar 1 o 2 noches, o a veces hasta más,
para poder comprar aquellos, sean 2 o 3 productos que permitían comprar para poder ir a la casa y comer algunos días. O sea, es una situación bastante fea, lo cual hizo que multitudes, muchísimas, es decir, miles de personas se juntaran en un lugar para tratar de conseguir el producto. Filas larguísimas, hambre, desesperación. O sea, realmente en mi país y en mi ciudad, yo lo viví, había una desesperación que realmente las personas no sabían qué iban a comer ese día. No al día siguiente, ese día. Lo cual llevó a que grandes masas de personas se amontonaran en esos lugares para tratar de conseguir el producto. Yo estuve en muchas de esas filas, yo pasé varias noches, así que sé de lo que estoy hablando. Realmente era una desesperación. Aquí el texto nos está mostrando multitudes amontonadas y prácticamente aplastando al Señor Jesús, desesperadas por conseguir el beneficio de Cristo. Las multitudes corren hacia donde su necesidad pudiera ser suplida. Las multitudes no corren hacia, no sé, por nada. Corren porque realmente hay algo que ellos desean y especialmente que necesitan. La desesperación les hace actuar de manera impulsiva y amontonarse. Y esos montones incluyen gente muerta por causa de eso, porque realmente salen personas que luego fallecen en esos lugares, desmayos y cosas, peleas, riñas, robos y cosas horrendas se ven en esos lugares por la desesperación. En una ocasión estaba en una fila, yo en una de esas filas, y era tanta la presión que yo sentía que el estómago, o sea, me lo estaban aplastando literalmente, porque era gente pegada en mi abdomen y pegada en mi espalda, y apretando y empujando hacia adelante y hacia atrás. Era algo totalmente irracional, totalmente incivilizado. No es nada normal esa situación, pero la desesperación lleva a ese tipo de locuras. La gente se amontona y hasta se desespera por tratar de obtener aquello que necesitan. Jesús les suplía las necesidades a ellos, necesidades físicas, espirituales. La gente lo sabía y por eso iban tras él. En esto he querido desarrollarlo en estos puntos. El número 1 es Cristo, el famoso sanador. Es decir, multitudes se amontonaban con Jesús. Lo segundo es la desesperada multitud apretaban a Jesús. Y lo tercero, el que se diga la verdad no significa que sea por motivo piadoso. No todo el que dice una verdad lo dice por motivos de piedad. Y ya vamos a desarrollar eso más adelante. Lo primero que vemos entonces, Cristo, el famoso sanador. Y le puse famoso es precisamente por esas multitudes que iban tras él. Cristo se hizo muy famoso. Vamos a leer en los versículos 7 al 8. Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Recordemos que él estaba en una sinagoga, pero después decidió ir a la orilla del mar. Dice, y una gran multitud de Galilea lo siguió. Eso era en Galilea, pero la gente de Galilea se amontonó con él. Dice, y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Es decir, hasta gente fuera de los límites de Judea fueron con Jesús. Gente que no eran galileos, no vivían en aquellas ciudades, en las ciudades de Galilea, pero que la fama de Jesús se extendió por todos esos lugares.
se hacía cada vez mayor la fama de Cristo. Y más personas querían aquellos beneficios que se obtenía de Cristo el Mesías, que es el Mesías. Eran tanto gente de la localidad como foráneos. Así que imagínense la cantidad de gente. Eso es como que aquí, supongamos, Benito Juárez hicieran un concierto de un cantante muy famoso, muy famoso. Y ese cantante muy famoso no solamente va a atraer a la gente de Benito Juárez y algunos pueblitos de alrededor, probablemente vayan a venir de Flores, de Ahumada, de Juárez, de Buenaventura y de quién sabe de dónde más. Porque viene alguien muy famoso que la gente quiere escuchar o quiere ver. Jesús, aun cuando no existían estos medios de comunicación que tenemos ahora, ni las redes sociales, se hizo tan famoso que muchísima gente, es decir, miles de personas se acercaban a Él y venían de lugares de lejos para estar cerca de Él. No solo era para escucharlo, principalmente, y nos muestra el texto más adelante, que venía, era porque querían su sanidad, querían su milagro. Esto último que acabo de mencionarles, en realidad es importante notar. Mucha gente lo buscaba, probablemente no por amarlo, sino por el beneficio que recibían de él. Venían de tan lejos para eso. Querían sanidad, querían liberación, querían algún milagro, querían algo que ellos legítimamente necesitaban. Es decir, un ciego quiere ver, un sordo quiere oír, alguien que no camina quisiera caminar. Todos deseamos estar plenos para tener plena libertad. Todos lo queremos. Y estas personas iban tras Cristo porque Él podía darles esto. Ellos escuchaban todas las maravillas que Jesús hacía. Y también querían de ese poder, también querían de esos beneficios, de esas maravillas. Pero ahora vamos a ubicarnos un poco, porque realmente Jesús arrastraba multitudes de gente de muy lejos. Me puse a buscar en Google Maps y desde Sidón, que es una de las partes más nortes, más lejos, desde donde estaba Jesús, en Capernaum, en Galilea, cerca del mar de Galilea, desde Sidón hasta allí, yendo en carro, o sea, actualmente si fuéramos en carro, serían unas 6 horas y pico. En carro. Es decir, es el doble de ir a Cuauhtémoc, ¿verdad? No sé, tendrán una mejor referencia ustedes porque conocen mejor aquí. Pero son 6 horas en carro. Sin embargo, no existían los carros en ese entonces. Y el que tenía un carro, que era arrastrado por animal, es porque tenía dinero. Pero mucha de esa gente no necesariamente era adinerada. Así que, yéndose a pie, porque Google Maps también nos da la opción de ver cuánto tarda a pie, son unas 71 horas aproximadamente, es decir, 3 días. Imagínense caminar 3 días, no descansando de cada rato. Google Maps nos da el dato, es caminando seguido. Vamos a suponer que entonces son como unos 4 o 5 días de camino. Tal vez hasta más porque tenían que dormir. Esa gente hacía ese largo viaje desde Sidón para ir a recibir eso que Jesús podía darles. Jesús realmente era ese famoso sanador, por cierto, como ninguno. Pero viendo entonces esas multitudes, ¿cuántos de ellos se quedaron con Cristo hasta el final? Es decir, ¿cuántos de ellos creyeron en Cristo y amaron a Cristo? La Biblia nos dice que al final
los que escucharon a Jesús cuando Él ascendió al cielo y le esperaron al Espíritu Santo en el aposento alto, solo eran unos 70. De miles de gente a las que Él le predicó. A miles de gentes que recibieron sanidad, milagros, liberación y cosas extraordinarias de parte de Jesús. Así que entonces podemos deducir de que estas grandes multitudes no buscaban a Jesús por quien es Él, sino por lo que Él podía hacer por ellos. En Juan 6 nos muestra la escritura, y podemos dejarlo ahí apuntado, Juan 6, porque quiero resumirlo. Vemos cómo una multitud buscó a Jesús, y toda esa multitud fue alimentada por Jesús cuando fue la multiplicación de los panes y los pescados. Pero después Jesús se fue bien tempranito y pasó el mar y se fue hasta el otro lado del mar. Toda esa gran multitud siguió a Jesús, se fue tras Él para poder recibir más de Él. Cuando llegaron al otro lado del mar, Jesús les dijo: ustedes no me buscan por la señal, o sea, es decir, por quien soy yo, por las cosas que realmente, por lo que soy yo realmente. Ustedes me buscan porque les di de comer. Y ahí es cuando Jesús dice, en ese contexto, Él dice: trabajen no por el pan que perece, trabajen más por el pan que da vida eterna. Y dice: yo soy ese pan que descendió del cielo, no el de Moisés. No fue aquel maná que cayó, yo soy el verdadero pan del cielo. Jesús les dijo en su cara a esas miles de personas, porque eran miles, en aquella ocasión eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Miles de personas les dijo: ustedes, para que tengan vida eterna, ustedes dependen de mi carne y de mi sangre. Él está hablando en el contexto de la comida. Ustedes quieren comida, bueno, coman algo que les da vida eterna. Y Él les decía: lo que les puede dar vida eterna es mi carne y mi sangre, hablando de su sacrificio en la cruz, de nuestra fe en su obra redentora. Toda esa gente se ofendió y se fue aquel día. Definitivamente no buscaban a Cristo por quien es Él, sino por lo que Él podía darles. Pero aún así, el Señor Jesucristo les daba. Aún así el Señor Jesús lo hizo. Pero toda esa gran multitud lo abandonó. Desde aquel día, dicen en la palabra, muchos de sus discípulos dieron vuelta hacia atrás. Dejaron de seguir. Eso nos lleva al número 2. La desesperada multitud apretaba a Jesús. Esta era una gran multitud de gente que estaba desesperada porque sus necesidades fueran suplidas por Cristo. Vamos a leer los versículos 9 al 10. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. La gente estaba desesperada, no querían esperar a que Jesús se les acercara. Ellos se tiraban sobre él para por lo menos tocarlo, a ver si él se acordaba de ellos y los tocara y los sanara. Realmente Jesús sanó a muchísima gente. Sí lo hizo. Pero fue tal la situación, la desesperación de estas multitudes por ser curadas por Cristo, que Jesús tuvo que decir: hey muchachos, por favor, pónganme ahí una barquita, necesito irme hasta el agua. No se podía hacer nada de esa forma. Realmente había una multitud desesperada. Como ahorita mencionaba, las multitudes se desesperan precisamente tratando de hallar una solución a sus problemas. Cuando ven esa solución, toda esa gran masa de gente, aunque se atropellen y se hagan daño, van a querer llegar hasta allá.
Actualmente aquí en México estamos viviendo una situación parecida con la migración en masa. Hay multitudes de personas que están atravesando todo el país desde el sur hasta el norte porque sienten que necesitan migrar de esta forma. En medio de estas caravanas hay muertes, hay violencia, hay secuestros, hay enfermedades, hay personas que sufren muchísimo en realidad, tratando de encontrar una solución. Paisanos míos y otras personas de Sudamérica, tratando de llegar al norte, cruzan una selva que se llama Dorián, entre Colombia y Panamá, en donde está gobernado por paramilitares y por narcotraficantes. Las personas ahí sufren de tal forma que si salen vivos, salen con traumas horrendos. Y no quisiera detallar algunas de las cosas que padecen allí, pero entre otras cosas es tortura. Literalmente los torturan, entre otras muchas cosas más. Las multitudes desesperadas tratando de encontrar una solución a su crisis, a su problema, no van a pensar racionalmente y se van a atropellar unos a otros. Jesús estaba allí y Él mismo estaba siendo apretado por esa gente. Jesús mismo estaba siendo aplastado por esas personas. Claro que sí, los seres humanos, al escuchar el Evangelio de salvación, deberíamos correr con todas nuestras fuerzas hacia Cristo. Vamos a decirlo así, desesperadamente por ver esa vida eterna que nos da Cristo Jesús. Claro. El problema es que estas personas tenían conciencia, y voy a decirlo así, generalmente el ser humano tiene conciencia es de algunas crisis, mas no del problema principal. La crisis en verdad es grande, la necesidad es mucha, tanta enfermedad, problemas espirituales graves, pero la peor de todas las crisis, lamentablemente las multitudes la desconocen, y es su propio pecado. Y terrible crisis es ignorar ese propio pecado. Así que este es un problema mucho más radical, mucho peor. Pecado. Precisamente cuando se les hablaba de su pecado y del arrepentimiento, realmente muchos daban la espalda, se iban. Todavía lo hacen. Nosotros lo habríamos hecho si no fuera por la gracia del Señor, si no fuera porque el Señor nos salvó. Sin embargo, así como en mi país, ¿verdad? Lo que les mencionaba ahorita, la gente armaba grandes alborotos por comprar un producto alimenticio de lo que carecían. Así estos judíos estaban desesperados por encontrar la solución a sus problemas, pero no muchos vieron el verdadero problema. Aún así, Cristo, teniendo paciencia y compasión de esta gente, los sanaba. Pero no solamente la paciencia y la compasión motivaba a Cristo, sino su propia palabra. Vamos a Isaías capítulo 61 y después el capítulo 35. 61:1. Porque es que Jesús es el cumplimiento de las profecías. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad de los cautivos y liberación a los prisioneros. Ahora vamos al capítulo 35. Este es un poco más gráfico, nos deja ver más claramente el cumplimiento de Cristo. Isaías 35 del 5 al 6. Entonces
se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Aquí está hablando de Cristo, tanto el primero que leímos como el segundo. Por cierto, Cristo leyó este texto en aquella sinagoga en Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí. Cristo es el cumplimiento de esto. Y estas cosas realmente eran la señal de que Él en verdad es el Mesías esperado, profetizado, anunciado. Cristo. Por eso cuando Juan el Bautista estuvo preso, él mandó a preguntar si él realmente era el que había de venir o si había que esperar otro. Y vamos a ver el texto porque ahí Cristo le habla de estas señales. Lucas 7. Lucas capítulo 7, versículos 19 al 22. Dice: y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, dice acá, curó, hablando de Jesús, a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, dice, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Esto, al escucharlo Juan, iba a haber una total certeza, no solamente porque Juan fue al que se le dio el mensaje de que él es el Mesías. Juan mismo estaba dudando de su propio mensaje. No solo por eso, sino por lo que estaba aconteciendo, que todos estaban viendo. Jesús lo manifestó. A Jesús le preguntaron: ¿eres tú o esperamos otro? Me imagino a Jesús, en lugar de responderles: soy yo. No, vean, esto dice la profecía y esto es lo que está sucediendo. Entonces Jesús sanaba a todas aquellas multitudes porque Él es ese Mesías, ese Rey que Dios el Padre había anunciado desde la antigüedad. Y lo hacía por causa del cumplimiento de estas profecías. Realmente Él tiene el poder para hacerlo, pero también como cumplimiento de una profecía antigua. Marcos entonces nos da la certeza, lo que venimos leyendo, ¿verdad?, de que Jesús realmente era el que había de venir. A sus lectores principales les dio esa certeza. Y ahora nosotros, la Escritura nos da esa certeza. Cristo realmente es el Señor. Cristo realmente es el Hijo de Dios. Las multitudes se juntan por aquello que les conviene. Sin embargo, Jesús maravillosamente hacía aquello que demostraba realmente que Él es el Salvador que Dios había prometido. Aunque muchos, y esto realmente cabe destacar, aunque muchos no hayan creído en este Salvador. Es como veíamos, ¿verdad?, hace unas semanas, los fariseos realmente, la semana pasada, los fariseos realmente esperaban que Jesús pudiera sanar a aquel hombre, pero no creían en Jesús. Muchas multitudes realmente esperaban que Jesús les sanara, pero no creían en Jesús, no creyeron en Jesús. Hay una falsa fe. Y es una falsa fe que ha llenado toda la tierra. La falsa fe es de que, claro que sí, yo creo que Diosito me puede ayudar. Yo creo que Diosito me puede curar. Sí, yo creo que Diosito es bueno. Y pueden decir muchas cosas de Diosito, de Jesús, pero no creer en Él.
Qué bonito mensaje, claro que sí, mira, claro, Dios es bueno. Claro, yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aún así, no haber conocido a Dios para salvación, no haber sido salvo por Él. Y esto nos lleva al tercer punto. En verdad, hay una falsa fe, una falsa certeza, hay una falsa confesión. Este es el tercer punto. Y es, el que alguien diga la verdad no significa que sea piadoso, que tenga el Espíritu de Dios. Leemos los versículos 11 al 12. Marcos 3, 11 al 12 dice: y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Ok, no es la primera vez que el Señor Jesús cuida de que su identidad no sea revelada, ¿verdad? Ya nosotros hace algunas semanas vimos en Marcos cómo él le dijo a aquel leproso que había sanado, le dijo: mira, no le digas a nadie. Vamos a leerlo. Juan 1, 43 al 44. Ya lo estudiamos, pero vamos a recordar. Dice: entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. O sea, realmente el Señor fue bien tajante en este asunto. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Ya habíamos hablado de este texto. No vamos a hablar de los motivos por los cuales Jesús estaba, digamos, procurando de que su identidad no fuese revelada. En aquella ocasión vimos cuáles fueron las consecuencias y nos demuestran el por qué Cristo no quería que su identidad fuera revelada. Y era porque luego no se le iba a permitir predicar abiertamente en las ciudades, enseñar abiertamente. Por eso tuvo que irse a los desiertos. En este caso estaba a la orilla del mar. Pero vamos a fijar nuestros ojos en la afirmación, más bien, que estos demonios hacían cuando gritaban a través de las personas. El texto entonces que vemos hoy más bien es que son unos demonios los que dicen esta afirmación, esta verdad. Ellos gritaban y le decían: tú eres el Hijo de Dios. Imagínense los demonios, ellos decían la verdad, pero no necesariamente por buenos motivos, por motivos piadosos, por motivos que produce el Espíritu de Dios en la persona, no. Pero es que ¿acaso entonces no dice la Biblia de que el que confiese con su boca que Jesús es el Señor y que Dios el Padre y creyera en su corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos, no se supone que es salvo? Estos demonios estaban confesando que Jesucristo es el Señor. Pues al decir que Él es el Hijo de Dios, realmente es lo mismo que decir que Él es el Señor. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Acaso eran salvos estos demonios por decir eso? No. Por cierto, para los demonios no hay redención. Cristo no murió por demonios, solamente murió por su pueblo que está compuesto por seres humanos. No fueron salvos aquellos demonios. Pero ahora vamos más allá. Qué fácil es aplicarlo a los demonios por los cuales Cristo no murió, ¿verdad? Ok, los demonios no pueden ser salvos aunque confiesen que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ahora vamos a aplicarlo en el ser humano. Los humanos que digan Jesús es el Señor, ¿serán salvos? Vamos a Mateo, texto clásico para hablar de ese asunto. Acordémonos. Hay una gran necesidad, mucha necesidad, pero la mayoría de la gente no está consciente de la verdadera necesidad. Y es la salvación de sus almas. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego dice el Señor, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, profetizamos, hicimos tantas cosas en tu nombre. Y yo les declararé, apártense de mí, nunca los conocí. Entonces, tanto humanos como demonios, aunque hagan una afirmación de una verdad eterna como es decir, Jesús es el Hijo de Dios o Jesús es el Señor, aunque digan eso, no significa que sean salvos. Vean, la falsa seguridad o la falsa fe es esto: creer de que mis palabras o el que yo haga esto o haga aquello o diga esto y diga aquello me hace salvo, me da la salvación. Cristo entonces, a través de eso que nos demuestra en la palabra y de lo que afirmó en Mateo capítulo 7, nos quita la confianza en toda otra cosa que no sea Él. Nos quita la confianza de nuestras palabras, de nuestra confesión, pues que nosotros confesamos algo. ¿Saben? Se puso muy de moda desde el siglo pasado para acá la oración del pecador. La oración del pecador es de que repite después de mí esta oración y serás salvo. Di después de mí, Padre Celestial, y el otro repite. Y entonces repite de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Perdóname mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres. Amén. Cuando dicen amén, ¡pum!, ya son salvos. No, Señor. La salvación no está en nuestras confesiones. Está solamente en Jesucristo. Estas confesiones, esta falsa seguridad nos ha llevado a un falso evangelio. Digo, nos ha llevado como cultura occidental a una falsa fe. Veíamos ahorita que realmente la gente esperaba ser sana por Jesús, pero eso les hacía salvos. No les hacía salvos. Porque Jesús sanó a muchísima gente, pero al final solo unos cuantos realmente habían nacido de nuevo. Manada pequeña les llamó Jesús. No teman. No teman, manada pequeña. No era una manada grande. Tanto humanos como demonios, aunque afirmen una verdad como esta, si no han sido regenerados por el Espíritu de Dios, no son salvos. No es lo que decimos, sino lo que Dios ha hecho en nosotros lo que nos hace salvos. No es lo que hacemos, sino lo que Dios hizo. Nuestra salvación depende enteramente de Dios, solamente de Dios. Aunque nosotros tengamos la confesión correcta, Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Aunque nosotros creamos que Diosito, Jesús es tan bueno que Él me puede curar y me puede ayudar, y se lo digamos a los demás, si no, yo creo que Jesús sí puede, eso no significa que nos hace salvos. No. Sino una entera y única confianza solamente en Jesucristo, solamente en Cristo. Aquellas multitudes seguían a Jesús buscando suplir sus necesidades, pero la gran mayoría de ellos ignoraban su verdadera necesidad y que Jesucristo realmente podía cubrirles esa necesidad. Estos demonios que confesaban que Jesucristo es el Hijo de Dios no eran justificados por eso. A ellos también les estaba esperando el tormento eterno. No hay esperanza en nuestras palabras o nuestra falsa fe. No hay esperanza en eso. La esperanza no está en ninguna de estas cosas, sino solamente en Jesucristo. Solo Él puede salvarnos. Quien crea en Él es salvo, nada más. Quien
Quien crea que Él es el Señor es salvo. El contexto de Romanos capítulo 10 versículo 9 que ahorita cité, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos, es salvo. El contexto de esto es unos romanos siendo perseguidos por su gobierno y por su gente por causa de decir que Jesucristo es el Señor. ¿Saben por qué? Porque aquella civilización de aquel entonces que dijera que había un Señor superior a su Señor, que era el César, eran condenados a la muerte. Era decir, no es César el Salvador, no es César nuestro Señor, es Jesucristo. Y eso les hacía enemigos de su gobierno y de su gente. Haber confesado que Jesucristo es el Señor, es decir, el verdadero Señor, verdadero Mesías y no César, y que Dios nos resucitó de los muertos, era realmente ser un fiel seguidor de Jesucristo, es de que en verdad el Espíritu de Dios hizo una obra en esa persona, porque le costaba la vida. Esa persona dentro de sí podía decir, mi esperanza no está en este mundo, sino en Cristo. Si me quitan la vida en este mundo, no importa, pues la vida ya la tengo y es Cristo. En el Mártir de las Catacumbas, si no lo han leído, se los recomiendo. El Mártir de las Catacumbas es una novela, pero ilustra mucho la situación de entonces. Y era que ellos vivían en el subsuelo, en Roma, los cristianos, y cuando los encontraba el gobierno, sus soldados se los llevaban y los ponían con gladiadores o con animales, con bestias, para que murieran. Los gladiadores los mataban, tenían la orden de que mataran a los cristianos, y las bestias los devoraban. Pero ilustra la novela ahí de que aquellos cristianos morían de rodillas cantando himnos. Y mientras abrían las compuertas para que salieran los leones, ellos solamente entonaban un himno y era engrandeciendo el nombre de Jesucristo. Toda aquella multitud podía verlos y escucharlos, y aquellos fieles morían en la boca del león, más bien confiando en su Salvador. Uno de los pastores que estaba pastoreando en aquella iglesia del subsuelo dijo, le mostró algunas tumbas a un romano, y entre esas tumbas tenía el nombre de una persona y decía, él solo duerme, solo está esperando a que venga su Salvador a despertarlo, porque la fe de los cristianos trasciende esta vida, no está solo en esta vida, sino que nos ha dado una vida eterna. Por lo tanto, nuestra seguridad no está solo que vamos a ser sanos, que nos va a ir bien, que vamos a recibir un milagro, pues eso queda en la voluntad del Señor, sino que nuestra fe es que Él, cuando éramos enemigos suyos, nos hizo sus hijos, sus amigos, nos salvó, nos dio la vida eterna. Ya no vamos a perecer nunca más, aunque este cuerpo se vaya a morir, se vaya a pudrir. El Señor más bien nos tiene una vida eterna, no solo espiritualmente, sino que cuando Él venga nos va a dar un cuerpo nuevo que va a ser eterno. Nuestra fe está en Cristo nada más, en Cristo nada más, no en la sanidad, no en nuestras palabras, no en los milagros, en Cristo. Él es nuestro Señor. Sí. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias, Señor, por tu palabra. Mi Dios, nosotros que también formábamos parte de la multitud, Señor, desesperada por tratar de solucionar sus problemas, un día, Señor, nos llamaste a ti. Nos dimos cuenta que nuestros problemas eran tan pequeños comparados con nuestro pecado, pero nuestro pecado también quedó tan pequeño comparado a tu grandeza, Señor, y a tu gracia. Nos ha salvado. Gracias, Señor. Yo te ruego que atraigas a más conocimiento de ti.
Yo te ruego, Señor, que nuestras familias sean salvas, que nuestros hijos sean salvos, Señor, que nuestros nietos, Señor, también te conozcan, que también nuestros vecinos, Señor, te conozcan, que no solamente estén tratando de solucionar sus problemas, sino que se den cuenta verdaderamente el grave problema que traen, como nosotros, que es el pecado y que solamente tú puedes solucionarles ese problema, Señor. Y que corran a ti, pero más bien en la plena convicción y la libertad que tú les has dado para venir hacia ti, Señor. Salva, Señor, como te gritaba aquella gente. Salva, Señor. Tenemos la certeza, Señor, la seguridad de la vida eterna, que más que las enfermedades o las aflicciones de este mundo, no se compararán nunca más a aquella grande gloria, Señor, que tú tienes preparada para nosotros en Cristo. Gracias, Padre Celestial, por tu bondad y por tu gracia hacia nosotros, en Cristo Jesús.